Este es mi Twitter, Javier Labanca, por si quieren tuitear y hacer preguntas. Ese es mi mail. Y esta es la jornada 2, ese es el hashtag que vamos a estar usando hoy para la charla, Startup Rodeo 2012, y ese es el Twitter de ITBUF. Con Juan Oscoidi, que dio la presentación el mes pasado, empezamos con una software factory hace 4 años, con clientes como McDonald's, Arcos Dorados, BNP Paribas, Frávega, desarrollando productos únicamente. Y desde hace 2 años estamos trabajando con emprendedores netamente, porque es lo que más nos gusta. Entonces lo que hacemos es escuchar sus ideas, transformarlas en proyectos, desarrollarlos y lanzarlos. Yo voy a estar dando la charla de hoy, que es de innovación, junto con Germán Utz, que es un emprendedor que está trabajando con nosotros, y Pablo Iglesias, que está acá, que es otro emprendedor que está trabajando con nosotros. Más que nada lo que voy a hacer es dar una especie de mini presentación de las herramientas más necesarias que se pueden utilizar para innovar en los proyectos tecnológicos de hoy en día. Entonces, esto es bastante interesante. Hay 2.200 millones de usuarios de Internet. Casi el 40% de la población del planeta está conectada, ¿sí? Es algo que hay que utilizarlo. Ya no es más como antes, que hacías un negocio y era solamente local. Ahora esto nos da el potencial, la posibilidad de todo lo que hacemos, hacerlo a nivel global. Tenemos un planeta totalmente conectado, pero que está desunido, ¿sí? Entonces ahí vemos una posibilidad para trabajar. ¿Innovar para qué? Para unir el planeta. Aprovechar los nodos de Internet, los smartphones que hay para innovar para la gente. De comunicación ruidosa, ¿sí? Nosotros sabemos que está Twitter, está Facebook, está LinkedIn, y estas redes sociales se basan en un timeline de información, donde la gente comparte tweets, comparte estados, comparte fotos, pero es información que pasa muy rápido y que no se puede llegar a procesar. Entonces, hay que aprovechar esto para amplificar las noticias que verdaderamente importan. No tanto dejar que pase el ruido, sino más bien aprovecharlo para aquello que verdaderamente importa, amplificarlo, encontrar la noticia que hace la diferencia. Innovar desde la comunicación en las redes sociales. Comunicación con poco sentido. Entonces, hay gente que tiene 300 followers y para leer lo que dicen, ayer me fui a comer, hoy jugué a la pelota, son cosas que en la vida cotidiana no aportan, ¿sí? Entonces, tenemos la capacidad de innovar. El ser humano la tiene desde que es ser humano. Y ahora tenemos las herramientas para que sea global esto, ¿sí? Las herramientas para hacerlo. Y vivir mejor. Bueno, ahí ya me salió el artista adentro. ¿Cómo? Bueno, con proyectos globales, ¿sí? Haciendo uso de todas las conexiones que hay en el planeta. Proyectos sustentables, ¿sí? Que con poco logren mucho, que renueven las estructuras y que nos conviertan en ciberciudadanos. Esto es lo que hace la diferencia, ¿sí? Lograr darnos cuenta de que además de ser argentinos o de ser brasileros o de ser americanos o ingleses, somos personas que somos ciberciudadanos y tenemos una dirección de Twitter, una dirección de mail, ¿sí? Hablar con ustedes ahora es tan fácil como hablar con alguien que esté en Japón, si comparto una conexión de Internet bueno, japonés no, pero inglés. ¿A través de qué? De la inteligencia colectiva, el crowdsourcing, el crowdfunding, los smartphones, la geolocalización, las redes sociales, la nube y la gamificación. Pensando no solo en uno mismo, sino también en los demás. Me parece que es hora que hagamos las cosas pensando en el contexto entero, ¿no? Y no en lo propio, para crear un mundo mejor. Bueno, acá ya la parte tierna, ¿no? El corazoncito. Y acá es donde todos me aplauden y dicen gracias, ¿sí? Esa fue una pequeña introducción. Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle el tema de todo lo que se fue tocando en las diapositivas que pasaron. La inteligencia colectiva, bueno, es colaborar para lograr un objetivo en común. Un ejemplo es Wikipedia, que entre todos tenemos la enciclopedia más grande del planeta a través del uso de fuentes alrededor de todo el mundo. Entonces, pensemos en que para innovar tenemos esta herramienta, no me refiero a Wikipedia, sino que me refiero a la inteligencia colectiva. O Taringa también, ¿no? Crowdfunding, bueno, algunos me dijeron que no sabían lo que era. Es financiar proyectos a través de microaportes, ¿sí? Pueden ser proyectos artísticos, pueden ser proyectos tecnológicos, proyectos musicales, proyectos de muchos estilos. No sé si todos conocen la plataforma Kickstarter. Bueno, básicamente estas plataformas de crowdfunding lo que promueven es que una persona cree una campaña, puede ser quiero grabar mi disco de música porque tengo una banda,
creo una campaña y digo, necesito $3.000 y esos $3.000 los preciso para, no sé, el diseñador que me va a hacer la tapa, el estudio de sonido que me va a filmar los temas. Entonces hago una campaña donde digo, quiero hacer esto y necesito que me aporten dinero las personas del planeta. ¿Sí? $5, $10, 20, 30, 50, a cambio de recompensas. Si me aportás $10, te dejo bajar el disco como esté grabado en formato MP3, si me aportás 20, te dejo bajarlo en MP3 y además te envío una copia del CD, y así con montos que define el usuario, que pueden ser hasta $1.000 o más. Entonces, tenemos una herramienta para conseguir financiación para nuestras ideas, que es el crowdfunding, que está en ascenso desde hace 3 años y ahora está explotando particularmente en Argentina a través de notas que sacó el diario Clarín, que sacó La Nación. Nosotros tenemos una plataforma en ItBuff de crowdfunding que se llama Banana Cash, que está recién naciendo y donde tenemos más o menos unos 15 proyectos artísticos que estamos acelerando. El crowdsourcing, bueno, es algo bastante parecido. Lo están usando los proyectos de Germán y de Pablo, que los van a presentar ahora después de mí. Y es simplemente externalizar las tareas a través de una convocatoria abierta. ¿Sí? Yo necesito determinada tarea hecha, como puede ser una traducción, o necesito que a mi sitio le agregue información la gente y de esa manera lo valorice. Un ejemplo pueden ser tips dejados en Foursquare, un ejemplo pueden ser comentarios dejados en TripAdvisor, en sitios de turismo, de comida. Entonces, entre el crowdfunding y el crowdsourcing podemos lograr que tener el dinero para impulsar nuestros proyectos y la gente que lo cargue de información y que le agregue valor al proyecto. Bueno, los smartphones, ¿sí? Los smartphones es llevar internet en el bolsillo. Yo en cualquier lugar del planeta, aunque no tenga internet, tengo quizás GPS y puedo localizar un punto, una coordenada en el espacio. ¿Sí? Entonces, hoy se estima que en 10 años de teléfonos celulares va a haber más cambios que en los últimos 100 años tecnológicos. Entonces, ¿qué está pasando? Hay que llevar todas las tareas que el ser humano hace al smartphone, que es lo que está pasando. ¿Sí? Por eso están con tanto éxito las tiendas de Google Apps, de la App Store. Si ustedes se meten cada día en una aplicación nueva que hace algo nuevo, las oportunidades para emprender hoy son como nunca, ¿sí? Porque tenemos las herramientas y la gente que las puede usar, a través, más que nada, de Internet y del smartphone, por supuesto. Geolocalización, ¿sí? Que va de la mano un poco con los smartphones. Como dice ahí, localizar un objeto en el espacio mediante un punto, latitud, longitud, lo que hacen plataformas como Foursquare, como Kekanto, como muchas otras. Hacer check-in en un lugar, ¿sí? Compartir un evento, ir mapeando el planeta a través de la tecnología. ¿Qué hay en cada lado? ¿Qué se hace en cada lado? ¿Sí? La idea es esa, es mapear el planeta con información de valor. Y para ese lado está yendo todo. Las redes sociales, ¿sí? Que más allá bueno, boludear, nos permiten, esa es la palabra, nos permiten tener acceso a las personas y organizaciones de todo el planeta. O sea, si yo de repente tengo una idea, puedo, a través de algún contacto en LinkedIn, contársela a una persona que puede llegar a ser un presidente o puede ser un empresario muy importante. Entonces, está la gente, el ciberciudadano está. ¿Sí? Hay que tener acceso a él a través de las redes sociales. La gamificación, que voy a hablar un poquito también, no mucho porque hay poco tiempo, de hecho me quedan 15 minutos, que es una tendencia que se está usando mucho ahora, que es aplicar contextos lúdicos a lo que no es no lúdico. Por ejemplo, hacer más entretenidas las cosas que el usuario tiene que hacer. Entonces, de repente, llenar un formulario, meterle mecánicas de juegos para que sea más fácil de llenar o que la gente tenga más ganas de llenarlo. El tema de lo que son las estampas de Foursquare, hacer check-in y cuando tenés 10 check-ins acá te convertís en explorador de urbano o lo que fuese. O GetGlue, que es el ejemplo que yo puse, que es una especie de Twitter, pero más visual. Es una plataforma, una red social que nos propone más que nada lo que proponía el Twitter en su momento, que es qué estás haciendo ahora, pero a través de categorías, mirando la televisión, escuchando música, yéndome a dormir. Y a medida que el usuario va indicando qué es lo que está haciendo, les va dando premios. Esos premios después pueden ser canjeados
por descuentos en el alquiler de una película. Entonces, a través de la gamificación se busca eso justamente, ¿sí? Que la persona interactúe más con las plataformas. Una herramienta para innovar. La nube, ¿sí? ¿Qué nos permite la nube? Que la gente pueda tener acceso a programas, a sistemas muy complejos sin necesidad de tener una máquina muy poderosa, porque el procesamiento se hace en la nube, ¿sí? El editor de video de YouTube, por ejemplo, o lo que es Google Drive, iCloud. Tenemos un espacio enorme para colaborar, para guardar información y para procesarla, ¿sí? Entonces también hay que usarlo. Innovar justamente es eso, mezclar todas las herramientas que tenemos para renovar lo que ya existe. En resumen, esto es lo que pasé en las slides del principio. Más de 2.200 millones de usuarios de Internet en un planeta totalmente conectado, ¿sí? Pero todavía desunido, de comunicación ruidosa y con poco sentido. Tenemos la capacidad de innovar y las herramientas para hacerlo y vivir mejor. ¿Cómo? Bueno, con proyectos globales, sustentables, que renueven las estructuras y nos conviertan en ciberciudadanos, no en argentinos, en colombianos, chilenos, sino en ciberciudadanos. A través de la inteligencia colectiva, Wikipedia, el crowdsourcing, dejar tips, información, valorizar la plataforma a través de la gente en su totalidad, el crowdfunding, hacer campañas para conseguir financiación para nuestros proyectos, los smartphones, la geolocalización, hacer check-in, las redes sociales, la gamificación y la nube, pensando no solo en uno mismo, sino también en los demás para crear un mundo mejor, que me parece que es lo que queremos todos. Conclusión. Innovar hoy es utilizar todas estas herramientas para mejorar la sociedad. Y bueno, mi presentación termina con esta frase de Einstein, ¿sí? Que es: no podemos solucionar un problema utilizando la misma clase de pensamiento que usamos cuando lo creamos, ¿sí? Entonces hay que tomar los problemas que existen y ver de resolverlos innovando, ¿sí? Con nuevas maneras de encarar las cosas. Ahora voy a estar trabajando con Pablo y con Germán, que van a contar cómo en sus proyectos que trabajamos en ITBUF incorporamos todas estas herramientas para que sean proyectos innovadores y aporten algo a la sociedad más allá de que el proyecto deje dinero o no. Pablo, no sé si querés pasar. ¿Sí? ¿Ahora tenemos que aplaudir? No, antes era. Ahora también, si quieren, pueden. Tendría que haber puesto aplauso abajo de muchas gracias también.